Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué placer que podamos volver a estar juntos para abrir la palabra de nuestro Dios vivo. Gracias por estar allí acompañándome. Te invito a que traigas tu Biblia y que oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día, por tu amor, por tu cuidado. Ayúdanos a caminar sabiendo que estás a nuestro lado, como viéndote, Señor. Y a entender que no tenemos que enfrentar nada en este día que tú y yo no podamos superar juntos. Danos tus fuerzas para andar por tus caminos y llénanos de tu amor para amar a los que nos rodean de la forma en que tú quieres que los amemos, porque no tenemos esa capacidad en nosotros. Y ahora, al abrir tu palabra, que podamos escuchar tu voz. Que el mismo espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para entender tu mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo agradecemos. Te amamos, Padre. Amén. El título de la lección de esta semana, la unidad del Evangelio. El versículo para memorizar, Filipenses 2:2. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El reformador protestante Juan Calvino creía que la desunión y la división era la estrategia principal del diablo contra la Iglesia y advirtió que los cristianos deberían evitar el cisma como la peste. Pero, ¿debería preservarse la unidad a costa de la verdad? Imagina si Martín Lutero, el padre de la Reforma protestante, hubiera escogido en el nombre de la unidad retractarse de su postura para la salvación solo por la fe cuando fue llevado a juicio en la Dieta de Worms. Si el reformador hubiera cedido en un solo punto, Satanás y su ejército habrían ganado la victoria. Pero la inquebrantable firmeza de Lutero fue el medio de emancipar a la Iglesia y de iniciar una nueva y mejor era. Está sacado del libro El conflicto de los siglos, página 153. En Gálatas capítulo 2, versículo del 1 al 14, encontramos al apóstol haciendo todo lo que está en su poder para mantener la unidad del círculo apostólico en medio de los intentos de destruirlo por parte de algunos creyentes. Pero por más importante que esa unidad haya sido para Pablo, se rehusó a permitir que la verdad del Evangelio fuera traicionada para alcanzarla. Aunque hay lugar para la diversidad dentro de la unidad, el Evangelio nunca debe ser traicionado en el proceso. El día domingo 9 de julio lleva por título La importancia de la unidad. Te invito a que me acompañes en la lectura de 1 de Corintios capítulo 1, versículo del 10 al 13, mientras pensamos qué nos dice este pasaje acerca de cuán importante considera Pablo que es la unidad en la iglesia. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de Jesucristo, del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en el mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Habiendo refutado las alegaciones de que su evangelio no provenía de Dios, Pablo dirige su atención en Gálatas 2, 1, 2 a otra acusación que se hacía en su contra. Los falsos maestros de Galacia afirmaban que el evangelio de Pablo no estaba en armonía con lo que enseñaron Pedro y los demás apóstoles. Pablo, decían, era un renegado. En respuesta a esta acusación, Pablo relata un viaje que hizo a Jerusalén por
menos 14 años después de su conversión. Aunque no estamos totalmente seguros de cuándo ocurrió ese viaje, ningún viaje en la antigüedad era asunto fácil. Si viajó por tierra desde Antioquía hasta Jerusalén, el viaje de casi 500 kilómetros habría llevado por lo menos 3 semanas y habría implicado todo tipo de dificultades y peligros. Sin embargo, a pesar de esas dificultades, Pablo realizó el viaje, no porque lo hubieran mandado a llamar los apóstoles, sino porque el Espíritu lo motivó, y mientras estuvo allí presentó su evangelio ante los apóstoles. ¿Por qué hizo eso? Evidentemente no porque tuviera dudas en cuanto a lo que estaba enseñando. Ciertamente no necesitaba ningún tipo de garantía por parte de ellos. Después de todo, ya había estado proclamando el mismo evangelio durante 14 años. Y aunque tampoco necesitaba el permiso ni la aprobación de ellos, valoraba el apoyo y el ánimo de los demás apóstoles. Por lo tanto, la acusación de que su mensaje era diferente no era solamente un ataque hacia Pablo, sino también un ataque a la unidad de los apóstoles y a la iglesia misma. Mantener la unidad apostólica era vital, porque una división entre la misión gentil de Pablo y la iglesia madre en Jerusalén habría tenido consecuencias desastrosas. Sin comunión entre los cristianos gentiles y judíos, Cristo estaría dividido y toda la energía de Pablo que había dedicado y que esperaba dedicar a la evangelización del mundo gentil habría quedado frustrada. ¿Cuáles son algunos de los temas que amenazan la unidad de la Iglesia hoy? Lo que es más importante, luego de definirlos, ¿cómo los resolvemos? ¿Qué asuntos son más importantes que la unidad misma? Ahora pasamos al devocional que hoy lleva por título El amor al poder versus el poder del amor. Esther 4:16 dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí, y no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Era una jovencita preciosa que había conquistado el corazón de un rey. Ya no era una simple ciudadana, era la reina del imperio. Tenía todo el mundo a sus pies. Sí, olvidando su pasado humilde, Si olvidando su pasado humilde tratara de vivir con toda la intensidad del nuevo estilo de vida que las circunstancias le presentaban, con certeza no sería juzgada ni condenada. Al fin de cuentas, eso es lo que generalmente sucede con quien alcanza el éxito. Pero he aquí un pueblo condenado al exterminio por causa de sus principios, y la única persona que puede hacer algo para solucionar el problema es ella. Sin embargo, presentarse ante el rey sin ser llamada significaba un altísimo riesgo. ¿Por qué arriesgar todo lo que había conseguido simplemente para ayudar a gente que, aunque querida, no representaba otra cosa que su pasado de pobreza y anonimato? En el mundo existen personas para quienes el poder es un fin en sí mismo. Para otros el poder es apenas un medio para servir mejor, y si para servir es preciso perder el poder, no tienen miedo de perderlo porque prefieren dormir en paz con su conciencia antes que soportar la agonía de un poder que no tiene sentido. Esther era un ser humano que tenía miedo como todo ser humano. Temblaba ante el peligro, y temblar ante el peligro es propio de la naturaleza humana. Pero la joven y maravillosa reina sabía a dónde recurrir en busca de seguridad y fuerza. Por eso dijo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Le dijo a su tío Mardoqueo: Ayunad por mí, también yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. En la historia de las grandes decisiones, esta de Esther quedará registrada como una de las mayores.
estar dispuesta a tirar por la ventana todo lo que había conseguido en la vida por causa de su pueblo. Para ella el poder tenía sentido solo si servía para ayudar a los demás. Entre el amor al poder y el poder del amor, este último venció en su corazón, y esta jovencita bonita que un día conquistó al rey, se decidió a obrar en favor a su pueblo. Ahora es posible entender por qué. Entre todas las jóvenes hermosas de ese imperio, fue ella la victoriosa. No era solamente sus lindos ojos, o su cabellera suelta, o su piel morena. Era la fuerza del amor, la fuerza de sus principios, esas cosas maravillosas que solo son capaces de conocer los que viven una vida de compañerismo permanente con Jesús. Que en este nuevo día que tenemos por delante puedas pensar cuáles son las motivaciones de tu vida. ¿Quieres conquistar la montaña? ¿Para qué? ¿No sería más interesante ir con Jesús y responder esta pregunta ante nuestro Dios vivo hoy? Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que nuestro Dios Creador te bendiga y te dé paz. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás ahí, acompañándome.